Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el beat, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Es viernes, alcanzamos por fin el fin de semana y como cada viernes nuestro espacio verde ocupa además todo nuestro tiempo. Hoy además un espacio verde de lo más completo. Vamos a empezar con esa moción que van a pedir al Ayuntamiento de nuestra capital y no solo a este, para ser una ciudad sostenible. Después continuaremos hablando del reparto de pastos para los ganaderos y sobre todo qué zonas pueden ser o no fértiles para los pastos de la ganadería. Después hablaremos de una cooperativa energética, Ecoactiva. Con ellos vamos a hablar, Econactiva, que con ellos vamos a hablar porque están instalados no solo aquí en Guadalajara, sino también a nivel regional en Castilla-La Mancha. Y también terminaremos hablando del ATC de Villar de Cañas y de una tala indiscriminada de árboles que ha tenido lugar en nuestra provincia, en concreto cerca del barranco del Río Dulce. Todo esto acompañado por la Agenda Verde. Así que, como bien decíamos, muchos temas para la tarde de hoy. No hay tiempo que perder. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues para hablar de todos estos temas nos acompaña ya el presidente de Ecologistas en Acción, Augusto Barcenilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Y además vienes acompañado por los miembros de esta cooperativa energética, como son Ramón Arizala, presidente de Econactiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Gustavo Rioja, secretario y director de este proyecto. Buenas tardes. Muy buenas. Vamos a comenzar hablando por una moción, además creo que muy concreta y, como bien decía, no solo para la ciudad de Guadalajara, ¿no?, sino para más municipios de nuestra provincia que queréis hacer pues para prevenir lo que puede pasar o que está pasando además en otras ciudades cercanas a nosotros. Sí, ya hemos hablado varias veces que desde Ecologistas en Acción y de cara a la Cumbre de París que se va a celebrar, se empieza el 30 de noviembre y terminará el 11 de diciembre, teníamos la intención de promover movimientos para que el pueblo, los ayuntamientos, las diputaciones, todos los elementos, todas las que estamos involucrados en la emisión de gases de efecto invernadero, que es uno de los problemas con los que estamos luchando, contra los que estamos luchando, pues ese era el nivel de concienciación. En este caso, esta semana hemos incidido sobre los ayuntamientos, porque los ayuntamientos es una de las partes importantes de la emisión de gases de efecto invernadero. Tal es así que el 70% de esta emisión de gases se produce en centros urbanos. O sea que si conseguimos que esos ayuntamientos sean realmente efectivos contra la lucha de emisión de gases, pues entonces podremos tener una batalla bastante ganada. Y tan importante es que el día 4 de diciembre, dentro de la Cumbre de París, hay una reunión de los ayuntamientos, digamos, más grandes y sostenibles, claro, los que quieran asistir, para proponer medidas y acuerdos que se hagan en la cumbre. O sea, es una parte muy importante de esta cumbre. Entonces, ¿y la moción en qué consiste? La moción la hemos presentado en el Ayuntamiento de Guadalajara, ya está presentada en el Ayuntamiento de Guadalajara y en el de Azuqueca, y se irá presentando en otros ayuntamientos, en los más grandes de Guadalajara, pues en Alovera, en Cabanillas, en Marchamalo, en Molina de Aragón, etcétera. Eso no quiere decir que sean los más importantes, todos tenemos que hacer, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero los más grandes sobre todo porque son en los que se concentra esa emisión de efecto de gases invernadero. ¿Cuáles son estas medidas? Son 6 fundamentalmente. Y muy claras además, y creo que muy factibles también. Y entendemos que sí. Eso lo tendrían que decir los ayuntamientos, y lo veremos si tienen proactividad para poder implementar algunas de ellas. La primera es que un municipio tiene que ser sostenible, esa es nuestra idea y es lo que proponemos, que sea sostenible, en su gran amplitud de la palabra sostenibilidad, ¿no?
¿Y cuál es una de ellas? Una muy importante, el consumo de energía. Además, el consumo de energía que sea de energías renovables. Por eso, bueno, pues está bien que hayan venido. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Claro, es un poco la práctica, ¿no? Después, que los ayuntamientos identifiquen todos y cada uno de los elementos que están produciendo la emisión de gases. Identificarlos, saber quién es y poner soluciones para reducir esa emisión. Uno de ellos, ¿cuál es? Lo hablábamos también el otro día, la movilidad. Es decir, favorecer la movilidad a pie, en bicicleta, en transporte público. No quiero decir impedir el transporte privado, porque no hay que impedirlo, pero sí favorecer el resto, ¿no? La tercera, ¿cuál es? Que las organizaciones municipales se adecúen a lo que es la situación actual del medio, es decir, que sean realmente, que se realicen con criterios de sostenibilidad, que es un poco hilado con la primera parte, con el primer punto. Igualmente, que adapten el planeamiento urbanístico a esta realidad, que es una realidad ya, no es un futurible, no hay que buscar nada, es una realidad. Por lo tanto, hay que adaptar el planeamiento urbanístico. Bueno, otro planteamiento es que se adhieran a la red de ciudades contra el cambio climático, ¿no? Bueno, y por fin, esto es una medida muy general, que abran el ayuntamiento a la participación ciudadana. Bueno, y creemos que es un punto importante para poder luchar, no solamente contra el cambio climático, sino contra otros muchos problemas. Si conseguimos todo esto, consideramos que los ayuntamientos podrán hacernos, además de beneficiar el clima, nos vamos a beneficiar nosotros mismos, porque tendremos un medio ambiente, un entorno mucho más amable, fácil de habitar, limpio y habitable, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y acerca de esto, precisamente, de proteger el medio ambiente, saben, en esta cooperativa energética, que creo que también es uno de sus pilares. Gustavo, cuéntanos en qué consiste, porque para que la gente sepa qué es una cooperativa energética. Bueno, una cooperativa energética es la unión de diferentes actores, ¿no? Uno de ellos somos los ciudadanos, es decir, las personas que consumimos energía. Estamos muy acostumbrados a pagar el recibo de la luz y además inexplicablemente no sabemos cómo no para de subir y subir y subir, ¿no? Por ejemplo. Otro de los actores es los productores de energía, en nuestro caso, y las cooperativas de energía verde como Econactiva, lo que hace es contratar exclusivamente, ir al mercado representando una serie de consumidores, de socios consumidores de la cooperativa, vamos al mercado eléctrico y solamente compramos energía al productor de energía renovable. Y solamente aquel productor de energía renovable que lo es 100%. Es decir, pedimos un certificado de garantía de origen de esa energía en el que la producción es 100% renovable y algo muy importante que entendemos muy bien en Guadalajara, y es que el 100% sin residuos, ¿vale? Porque los residuos de la nuclear, por ejemplo, ya los conocemos muy bien en Guadalajara y sabemos dónde se van a ubicar, aquí en frontera con nosotros y al lado de nuestros compañeros de Cuenca, ¿no? O eso se pretende. Entonces, eso es muy importante. Esperemos que no. Esperemos que no, pero es la intención, ¿no? Lo que queremos decir es que nosotros nos comprometemos a que todo aquel que consuma electricidad con nosotros no está contaminando el medio ambiente, no está emitiendo CO2 a la atmósfera porque es energía renovable y, sobre todo, hay algo muy importante, no genera residuos peligrosos que hay que enterrar, hay que sumergir, hay que evaporar de formas extrañas, ¿no? Esa es la cooperativa a grosso modo. Ramón, ¿quién puede formar parte de esta cooperativa? ¿Qué tenemos que hacer? Parte de la cooperativa puede formar en principio cualquiera. Lo que sí hay que hacer como socio, hay varias categorías de socios, como socio consumidor, que es el que más puede importar a la gente. Lo que hay que hacer es hacer una pequeña contribución, lo que es capital social, que sirve para poder estar evidentemente en la cooperativa y disfrutar de sus servicios, y por otro lado, cuando el socio consumidor además quiere que le vendamos nosotros la luz, en ese sentido nosotros con ese dinero hacemos una reserva de su capacidad de consumo en la red, y esto le permite no tener ningún problema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cualquiera. Luego, por otro lado, también tenemos lo que son empresas que están dispuestas, creyendo de forma real en lo que es un modelo de desarrollo sostenible, trabajar con nosotros. Esas empresas prestan servicios a través de la cooperativa a los cooperativistas y desarrollan una serie de servicios que contribuyen, pues, a mejorar la eficiencia energética del consumo, a contribuir y a educar al consumidor desde el punto de vista de cómo tiene que consumir para pagar menos, y hacerle consciente, por otra parte, de que hay formas de consumir menos de la red y más de sí mismo.
Eso es lo que en principio nosotros ahora hacemos con los consumidores. Gustavo, ¿cuántos socios tenéis actualmente aquí en Guadalajara? Bueno, en todo Castilla-La Mancha somos 45. Castilla-La Mancha. En Guadalajara en concreto rondamos, creo recordar si de memoria, 31 más o menos. Hay gente de Toledo, gente de Ciudad Real, tenemos un portugués incluido como socio. O sea que... Y en este camino que lleváis, porque lleváis poquito tiempo, ¿cuál está siendo un poco el balance de esta cooperativa energética? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos. En un principio acabamos de salir, o sea, realmente casi es una primicia que estemos aquí. Ha habido un trabajo muy arduo y muy por detrás, entre bambalinas, lo que suele decirse, de organizarse, pedir ser una comercializadora de luz, y una comercializadora de luz o de energía verde pues tiene su complejidad, tienes que ir al mercado eléctrico, tienes que cumplir una serie de parámetros, tienes que inmovilizar una cuestión económica determinada, o sea, todo ese tipo de cuestiones que no es fácil, porque claro, evidentemente no interesa que sea fácil, que existan muchas cooperativas energéticas en el mercado eléctrico, pues bueno, lo hemos ido haciendo a lo largo del 2014, 2015, ¿no? Constituir la sociedad como tal, como cooperativa, y ahora pues básicamente funcionando este año. Empezamos. ¿Y nos va a salir más caro tener la luz de una cooperativa energética? Porque seguramente esa es la pregunta que se hacen muchas de las personas que nos están viendo. Pues no, la verdad es que no. En general, no. Es más, hay un mito en torno no tanto en torno a las cooperativas, que también, pero sobre todo en torno a todo lo que gira alrededor de la sostenibilidad y lo verde, ¿no? Es más caro, es más ineficiente, pues es todo lo contrario, y de hecho, en general, nuestros socios consumidores tienen una pequeña mejora en la factura de la luz, pero es verdad que no ese es el único objetivo. El objetivo es que acaben consumiendo un tipo de energía que realmente contribuya a una sostenibilidad medioambiental mucho más eficaz y, si quieres, mucho más militante. Y de hecho, Augusto, creo que sabes de esto, ¿no? Porque sí, en tu caso tú eres socio de una cooperativa energética. No de Conoctiva. De momento. De momento, pero llevo años siendo consumidor de energía renovable a través de una cooperativa, en este caso catalana, pero bueno, pues es la que me surgió en su momento. Es que creo que a lo mejor la gente puede ser que no lo haga por desconocimiento, en muchas de las ocasiones. Mucho sí. Mucho es, a ver, el movimiento cooperativista en España nació sobre todo en Cataluña y el País Vasco, que son las dos cooperativas de origen, las iniciales en el 2011, o sea, es relativamente nuevo. Ahora, es muy sorprendente cómo están creciendo a un 3000%. O sea, anualmente cada cooperativa está creciendo en un porcentaje bastante grande. Y sobre todo desde un discurso de decir, y lo decimos claramente, o sea, ayúdanos a cambiar el modelo de energía que tenemos, ayúdanos a pasar por encima de las 5 grandes compañías que dominan el mercado y que lo que hacen es quemar petróleo, quemar carbón, y subir el precio. Y subir el precio de la luz porque son dueñas de la distribución. Eso es muy importante entenderlo. Cuando hemos hablado antes del tema del precio de los kilovatios de energía renovable, la energía fotovoltaica renovable baja el precio de la producción de la energía. O sea, es muy curioso ir al mercado y ver cómo la curva de consumo, la curva de precios, cuando sale el sol hasta que se acuesta, baja terriblemente el precio por una cuestión muy sencilla que todo el mundo entiende. Nosotros no traemos el petróleo de Arabia, no lo traemos de Argelia, no lo traemos de lugares donde más hay conflictos, hay guerras, y no quemamos. Nosotros producimos con nuestro propio sol, alcarreño, castellano-manchego, nuestra propia energía. Pero no tenemos que pagar transporte, no tenemos que pagar producción. Yo quería haceros una pregunta. Has dicho, Ramón, que hay que hacer una aportación para el capital social de la cooperativa. Eso a mí me ha sonado muy rimbombante. ¿Cuánto es? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto puede ser? Para el común de los consumidores, para lo que nos afecta al 99%, son 100 euros. Son 100 euros que además, como se dice en términos bancarios, son reembolsables. Es decir, si te vas, te los llevas. Es nada. No se asume ningún tipo de responsabilidad, y esto es muy importante porque hay otro tipo de cooperativas y quizás en este entorno se han conocido más y han marcado más lo que la gente percibe como cooperativa. Hay un prejuicio ahí. Aquí la responsabilidad que se asume es exclusivamente por los 100 euros. El cooperativista no asume responsabilidades que no quiere asumir en ningún caso. Pues creo que hemos cogido el concepto, además importante, ¿no? Y desmitificado, creo que muchos prejuicios que se puede tener, como bien decís, al respecto tanto de la energía renovable como de las cooperativas en este caso. Continuamos hablando además el coeficiente de admisibilidad de pastos, que es esto que también es rimbombante, así dicha la expresión, pero que los ganaderos sabrán perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Saben perfectamente, sobre todo los ganaderos extensivos. Este coeficiente de admisibilidad de pastos es una mejora, lo digo entre comillas,
que se implementó en el PAC del año, en la Política Agraria Común del año 2014, que es la PAC, en la cual se pretendía con este coeficiente reducir el nivel de fraude, que está muy bien. No digo yo que eso no sea un objetivo, y además un objetivo importante. Pero este coeficiente, que tiene el objetivo de reducir el fraude, lo que ha supuesto para la ganadería extensiva es un gran hándicap. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de explotación de la ganadería extensiva en España seguramente no son las mismas que la ganadería extensiva en Holanda, donde los pastos son verdes. Aquí no. Aquí los pastos de nuestros ovinos y nuestros caprinos y vacuno se mueven en unas circunstancias, en unos terrenos, en unas pendientes entre sotobosque, se alimentan de los frutos de los árboles, etcétera. Y este coeficiente de admisibilidad de pastos lo que evita, en primer punto, que un ganadero no pueda cobrar ayudas sobre unos pastos de cereal, sobre un rastrojo de cereal. Bueno, pues dicen que ya lo ha cobrado el agricultor, lo que es esa ayuda, y el ganadero no tiene que cobrarla. Bueno, es relativa porque son conceptos muy distintos de aprovechamiento. Vale. Pero además, lo más grave para la ganadería extensiva es que se alimenta, por ejemplo, en las vías pecuarias. La ganadería extensiva se desarrolla mucho en las vías pecuarias. En esos 80.000, 85.000 kilómetros que tenemos en España todavía utilizables. De esos hay ya 40.000 que hemos perdido, pero nos quedan 85.000, y esa ganadería extensiva es parte vital para poderlo mantener. Entonces, este tipo de terrenos están en esas condiciones que os he dicho, y como la aplicación de la superficie del coeficiente lo están haciendo de forma automática a través de fotos aéreas y tal, entonces realmente se están produciendo situaciones caóticas. Bueno, tan caóticas que hay ganaderías que ya han cerrado. Hay una concreto de una merina negra que nos comentaban el otro día, en la semana pasada, en las terceras jornadas de pecuarias que celebramos en Cifuentes. Una experta, Celsa, de WWF, experta en política agraria, nos indicaba que hay esta ganadería que tenía ayudas por 500 hectáreas de pastos, se ha quedado en 4,75, quiero recordar. ¿Qué supone esto? Supone que son ganaderías que están al límite de su rentabilidad económica, pensando que sea un negocio. Pero es que las ganaderías extensivas, además de ser un negocio para el ganadero, es un negocio para todos nosotros, porque mantener los pastos y las vías pecuarias es un pozo, es una forma de captar el CO2, es un sumidero de CO2. Además, la ganadería extensiva favorece la implantación de razas autóctonas, aumenta la biodiversidad, que también hemos hablado en este tema en el espacio. Y ya por último, y algo tan evidente como que la ganadería extensiva lo que hace es reducir los incendios. Claro. Hay un caso muy curioso. En París hay ovejas que se alquilan para limpiar zonas. Es así de sencillo. Y aquí, teniendo las ovejas, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no le damos la posibilidad. La ganadería extensiva tiene que ser un negocio, claro que sí, pero además del negocio nos tenemos que aprovechar de ella. Sí, y mirar un poco toda la repercusión que tiene en el medio ambiente. Todo el ciclo que tiene. No hablar de economicidad de explotación del medio, sino de utilización del medio y de conservación del medio. Continuamos hablando de la suspensión del Plan de Ordenación Urbana de Villar de Cañas. Sí. ¿En qué momento se encuentra ahora el ATC, que nos está dando mucha guerra? Bueno, ahora mismo estamos en un momento álgido. Ahora las noticias están volando podemos decir que de un lado hacia otro, del gobierno regional al gobierno nacional, de la oposición del gobierno. Bueno, está todo el mundo un poco alterado. Del alcalde de Villar de Cañas, con razón, entiendo, porque no le habrá venido bien. ¿Cuál es el momento? Pues el momento es que la Junta de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha lo que es analizado el plan de ordenación municipal por el cual se permitió la instalación del ATC en Villar de Cañas, y lo ha analizado con técnicos, con los técnicos de la Junta y con juristas, y ha visto que tiene deficiencias. Esas deficiencias son algunos de en una concreto es totalmente nula para esta instalación del ATC. Y es una muy clara, que es que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no le ha concedido la cuota de agua suficiente para poder desarrollarlo.
Y además, esa cuota de agua, aunque antes no estaba implementada, y muchos de nuestros desarrollos en Guadalajara se han hecho sin esas cuotas concedidas, pero ahora es obligatorio, y por lo tanto, si no se tiene, no se puede desarrollar. Y en este caso es uno de ellos. Además, hay otros errores que han descubierto en el PON, como que están modificando un suelo ya urbano por uno rústico. Eso, según lo ha adoptado el artículo 45, no puede ser. La cercanía del terreno donde se va a situar el ATC está a menos de 2 kilómetros, 2.000 metros de un punto de población. Tampoco puede ser. Incluso indicado por el mismo PON. Entonces, todos estos, no sé si decirlo errores o fallos o características, ha supuesto que la Junta declare la nulidad del PON. Con lo cual, si no hay otras alegaciones, que las va a haber, entendemos, pues entonces tendrían que empezar desde el principio para poder para poder establecer el ATC en Villar Cañas. Por lo tanto, hasta el momento paralizado con varios motivos que alegan esta justificación. Continuamos con una nota de prensa, además, por vuestra parte, por parte de Ecologistas de Nación, que de hecho conocíamos hoy mismo, sí. Y es una tala indiscriminada, habéis catalogado así, de árboles en toda la zona de la ribera del Río Dulce, lindando con además una zona protegida. Sí, está lindando con el Parque Natural Río Dulce, entre Mandallona y Sigüenza, en la carretera, la CM 101. Se está construyendo una línea eléctrica, y sobre la línea eléctrica lo que han hecho es una deforestación de toda la maleza que hay. Es cierto que es una medida de seguridad para evitar incendios, es correcto, pero también es cierto que la maleza que están quitando son sabinas y enebros, con lo cual son especies de alto valor ecológico, son especies de crecimiento muy lento y que las cuales consideramos que no se pueden tratar como si fuera una gramínea, con respecto a las gramíneas, pero hay que analizar cada uno de los puntos y no barrer, no hacer un corredor en el cual no quede nada más que las piedras, y bueno, pues con el efecto que tiene sobre el medio, ¿no? Esto es lo que estamos denunciando, y lo estamos denunciando contra el gobierno de Castilla-La Mancha, que consideramos que es un gobierno que sí es cierto que está teniendo sensibilidades ecológicas en otro sentido, pero aquí realmente está demostrando que o está continuando con las mismas políticas que tenía el gobierno anterior, es decir, tirar por el medio sin pensar qué es lo que se está haciendo. Y en este caso, destruir una sabina o un enebro que puede tener decenas de años, pues realmente es sangrante. Terminamos además con nuestra habitual agenda verde para disfrutar del tiempo libre, además con ese certamen de cine de viajes del Ocejón, que ya lo tenemos, ahora sí que es este fin de semana y creo que comienza esta misma tarde. Empieza esta tarde. Ya lo hablábamos la semana pasada, por lo tanto no vamos a entrar mucho más. Empieza esta tarde, sábado y domingo, en Campillo de Ranas. Hay 12 películas, 12 proyecciones, a las cuales yo creo que deberíamos de ir. Y una además muy original, que es una marcha en bicicleta, nada más y nada menos que a París. Si alguien tiene 25 días libres y las piernas a pleno rendimiento, tienen una buena oportunidad. A mí me da envidia los 25 días libres. Pero bueno, tampoco tengo las piernas. Pero bueno. Es una original convocatoria para llevar una propuesta de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero justa y equilibrada a París. Entonces, ¿qué se ha decidido? Pues que el domingo próximo en la Cibeles se junten todos los ciclistas que se encuentren con los 25 días libres y las fuerzas, y de ahí hacia París, en 25 días, ¿no? En 25 días estar en París, entregar la propuesta. Recuerdo que la cumbre de París empieza el día 30, por lo tanto llegarían a la mitad, ahí justo en plena cumbre. Entonces, bueno, pues ánimo a todo aquel que tenga esos 25 días libres. Bueno, pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado, tanto a Gustavo como a Ramón, sobre todo por haber conocido, creo que un poquito más, habernos acercado a esta cooperativa energética. Y gracias a Gustavo Arcinía, como siempre, por tantos temas y por este espacio verde. Gracias a Ecologistas de Nación. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado y seguirnos durante toda esta semana. El lunes repetimos cita, como siempre, aquí en Guadalajara al Día.